empezar con la parte teórica, que como os decía al principio, toda esta idea de las 2 mesas de economía feminista era con la idea de, el objetivo era ver qué es lo que entendíamos por economía feminista, más allá de que lo hagan mujeres o no lo hagan mujeres, y en segundo lugar, qué es lo que poníamos en el centro, si poníamos en el centro los cuidados, el bienestar colectivo, el bienestar... Hola, ahora... bueno, eso. Y entonces, después de las 3 experiencias y que ya hemos comprobado que los vídeos ya funcionan, así que si eso al final los ponemos o ya está encargado uno de ellos en el Twitter para que lo podáis echarle un vistazo, el de las compañeras de Asturias, de las Kellys. Vamos a empezar con Chefi, con Josefina Rocco, que nos va a dar una lección magistral. Nos va a explicar realmente el marco teórico o la teoría de lo que nosotras intentamos construir, al fin y al cabo, de esta economía feminista, que por otra parte yo sé que va a ser de lo más amena y no os asustéis, porque simplemente leerla ya es ameno, o sea, y ya estamos hablando de economía, así que imaginaros. Josefina es doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad del País Vasco y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Desempeña de manera autónoma como investigadora y formadora para la Universidad del País Vasco, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales. Desde abril de 2013 coordina el equipo pedagógico de la Escuela de Economía Feminista de Euskal Herria, del Mundubat Fundazioa. Vale, es un momento claro que era. Y sus principales líneas de trabajo son la economía feminista, el trabajo de hogar y de cuidados, la feminización de las migraciones y la organización social de los espacios urbanos, desde la perspectiva de género y de las metodologías críticas y participativas. Nosotras os confieso que yo la conocí a través de Mundubat, que investigué y la escuché por activa y por pasiva, porque ya os adelanto que es un gloria escucharla. Y bueno, yo... No, pero es verdad, porque verás, en tema de la economía lo que tiene es que de principios parece muy árido y muy desagradable. Nadie viene a pasar un sábado por la mañana a escuchar que economía, y cuando dicen economía feminista parece que va a ser muchísimo más interesante, y desde luego lo es. Antes de empezar la mesa estábamos comentando de que precisamente actuaciones como las de hoy hacen que empecemos a hablar de un mundo, la transformación de un mundo más allá de las actuaciones urgentes que nos establece estar continuamente actuando para parar el daño en lugar de actuar desde la raíz del daño. Y entonces hablar de estos instrumentos y hablar de estos instrumentos de economía feminista hace que podamos conocer o reconocer las herramientas que podemos tener a nuestro alcance, construirlas y empezar a hacer un programa lógico, real y cercano que podamos cambiar nuestro entorno a través de estas herramientas que se construyen. Mira, otro bebé, qué bien. Bueno, en fin, que nada, bienvenido. Te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, es que ricasco, también gracias a todas vosotras, a Belén, a todo el área de feminismos, igualdad de Podemos, a todas vosotras y vosotros por estar aquí este sábado de mañana tan guapo. Esto es un verdadero acto de resistencia. Y también gracias a las compañeras de la mesa que estuvieron anteriormente, que nos han dado muchas pistas y muchas líneas por donde empezar a explorar, porque esto también es una experiencia de exploración, de indagación, de prueba y error, en donde estamos todo el tiempo gestionando tensiones, contradicciones, porque vivimos en un mundo, ¿no?, en esta escandalosa cosa que dice Donna Haraway, que nos atraviesa, que nos permea, nos interioriza y hace que muchas de las cosas que hagamos estén cruzadas por estos sistemas de opresión, ¿no?, de los que se hablaba antes. Bueno, pues ¿de qué os voy a hablar un poquito hoy? Y como decía antes, bueno, nadie es experta, simplemente dar algunas líneas
que son también producto de un proceso colectivo, de reflexión, de acción, de cruce de teoría y práctica, de praxis, en donde vamos aprendiendo, interaprendiendo juntas varias compañeras, ¿no? Primero, ¿no?, como dos grandes claves muy importantes para entender desde dónde parte la propuesta o las propuestas de la economía feminista, las miradas feministas a la economía. Los dos grandes sistemas, aunque también hay otros, de opresión que se combinan, se complejizan. ¿Qué es el capitalismo, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo en su fase neoliberal? Y el patriarcado o heteropatriarcado también. ¿Qué elementos o qué supuestos hay detrás de estos dos modelos? Y también qué rasgos en común, qué particularidades tienen en común tienen el capitalismo y el patriarcado. Luego ya nos meteremos un poco en la división sexual del trabajo. Si hablamos de capitalismo y hablamos de patriarcado y queremos ver qué consecuencias, qué repercusiones tiene en la vida, en los cuerpos y en los tiempos de las mujeres, tenemos que hablar de división sexual del trabajo, y es una clave fundamental, salió antes en el panel también, los tres procesos que hablaban de feminización de algunos trabajos, de los cuidados, de infravaloración, de invisibilización, y eso se comprende y se sustenta en el marco de la división sexual del trabajo. Por último, ya a partir de ahí vamos a ver cuáles son las propuestas o las vertientes que surgen desde la economía feminista, qué críticas hacen las miradas feministas. Las compañeras feministas llevan muchos años, décadas, haciendo críticas al sistema, luego ya toma el nombre de economía feminista o miradas feministas a la economía. ¿Qué críticas surgen a estos dos sistemas que hablaba antes? Luego, a partir de ahí, ya nos meteremos un poco, cuando hablamos de economía feminista, además ahora es una palabra, bueno, dos palabras que están muy de moda y que significan muchas cosas. Nosotras, ¿en qué vertiente nos situamos, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento es situado, ningún conocimiento es neutral, y la economía feminista también tiene diferentes trampas y diferentes vertientes. Nosotras nos situamos en la economía feminista de la ruptura. Esa es la economía feminista de la que les voy a hablar hoy. Y bueno, en ese sentido vamos a ver tres grandes sacudones que da la economía feminista de la ruptura y nos van a permitir también pensar las experiencias de las que estamos hablando y otras tantas, ¿no? Vamos a ver qué es el trabajo, que no es lo que nos dice el sistema hegemónico neoliberal, qué son las necesidades vitales y qué son los cuidados. Luego, por último, también veremos, en función de estas nuevas redefiniciones de estos tres conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, cuál es la gran propuesta y también oportunidad que plantea la economía feminista, y qué es el buen vivir, si es que todavía, ¿no?, que se está ahí tejiendo, pariendo desde diferentes procesos, sobre todo del sur global. Y por último, intentaremos hacer un ejercicio que espero que no sea muy forzado, de bajarlo a tierra y proponer o compartir algunos indicadores y sus variables que estamos trabajando desde las escuelas de economía feminista con las compañeras para poder reflexionar sobre las prácticas concretas. Los emprendimientos, se hablaba ahí, no es una palabra que nos guste mucho, vamos a hablar de iniciativas económicas desde las mujeres. Esas iniciativas económicas parten de necesidades concretas que tienen que ver justamente con la sostenibilidad de la vida, de qué vida, y que algunas pueden tener elementos emancipadores, otras también tienen que ver simplemente con la sustentabilidad de las necesidades básicas inmediatas. Ahí hay posibles transiciones todo el tiempo, ninguna experiencia es virgen o libre de pecado, vamos a decir, estamos todo el tiempo tensionadas e intentando sobrevivir en un sistema que nos atraviesa, como decía antes. Entonces, estas variables y estos indicadores pueden ser herramientas que nos pueden servir un poco para pensarlas, reflexionarlas y valorar en su funcionamiento posibles reconducciones en un momento dado. ¿Estoy hablando muy rápido? Vale. Bueno, primer gran monstruo. ¿Qué es el capitalismo neoliberal? Antes de eso, ¿hay alguna economista en la sala? Ya veremos que todas somos economistas. Muy bien, Rosa. Todas somos economistas, ¿no? Esa palabra que se nos plantea desde los medios de comunicación, desde los medios masivos de comunicación, ¿no?, que la economía es una cosa que está ajena, los mercados hablan, nos dicen, no, la economía está dentro nuestra todo el tiempo, con nuestras prácticas reproducimos economía, ¿no? Y el capitalismo neoliberal, el capitalismo es un sistema de opresión que lleva muchos años, décadas,
pero en su fase neoliberal, sobre qué supuestos se sustenta, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de neoliberalismo, damos por sentado un montón de elementos, elementos que están en sus pilares, sosteniéndolo todo el tiempo, y no siempre nos cuestionamos cuáles son, ¿no? Y cuál es nuestra participación en esos elementos que están ahí todo el tiempo. Cuando hablamos de que es un sistema socioeconómico, el capitalismo no solo es dinero. Cuando hablamos de sistema socioeconómico, esa economía abarca un montón de dimensiones de la sociedad. La dimensión económica es una, y muy importante, por cierto, pero no la única ni la más importante. Está la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión ideológica, la dimensión histórica. Todas esas dimensiones de manera articulada hacen que este sistema funcione como un engranaje que se va produciendo y reproduciendo a lo largo del tiempo y en los diferentes territorios, asumiendo diferentes características, pero de alguna manera funciona como un todo con una articulación que va generando su función. Que su función principal es la acumulación de capital. O sea, ¿qué significa esto? Así dicho, que todo lo que hacemos en el marco de este sistema, de alguna manera, busca esa función, la acumulación de capital. Es antropocéntrico y androcéntrico. Nos han hecho creer que el sistema funciona alrededor de las personas. No hay vidas que importen tanto como la vida humana. Y en ese sentido, el resto de bienes comunes se convierten en recursos a explotar al servicio del hombre. ¿Pero de qué hombre? ¿De todos los hombres? ¿No? Dice una compañera, Maya Pérez Orozco, ¿todas las vidas valen lo mismo? No. Dentro de ese sistema androcéntrico hay un hombre, un ideal que está en el centro, ¿no? Entonces, todos los bienes y todos los servicios funcionan alrededor de ese falso ideal de hombre, que ya veremos en qué se caracteriza. Es un sistema que se estructura y se reproduce en base a opresiones múltiples. Eso significa que es un sistema muy complejo que articula diferentes formas de dominación, como la raza, el género, la clase social, la etnia, la colonialidad, etcétera, ¿no? Es imperialista, busca todo el tiempo los huecos por los que puede absorber, extraer, expoliar en función de ese fin último que es la acumulación de capital. Es un sistema que convierte a todos los bienes en recursos a explotar y es un sistema que es depredador porque lo único que busca es acumular, no importa a costa de qué, y es biocida, ¿no? Cuando hablábamos en el panel anterior de la soberanía alimentaria, hay hoy un buen ejemplo de que este sistema es biocida, ¿no? Se busca la acumulación de capital en un tiempo lineal inmediato y no se piensa en todos los elementos que tienen que ver con el buen vivir y con la sostenibilidad de la vida a largo plazo, ¿no? El patriarcado. ¿Sobre qué supuestos se sustenta? Lo mismo. El patriarcado también es un sistema socioeconómico. El patriarcado no es solo la violencia que puede haber física de los hombres en contra de las mujeres en un momento dado. Eso sí es patriarcado, pero es una parte. El sistema patriarcal, a través de la heteronormatividad, se permea en todas las dimensiones de nuestra vida, en las instituciones, en las prácticas, en las relaciones que desarrollamos. Es un sistema que privilegia a los hombres. Cuando hablábamos de que el capitalismo es un sistema androcéntrico y antropocéntrico, bueno, aquí vemos que es androcéntrico, pero no solo de toda la humanidad, sino de los hombres en concreto y además de un hombre blanco, burgués, sin necesidades de cuidados, aparentemente autosuficiente, de clase media alta, etcétera, ¿no? Domina y explota al resto de las personas, vamos a decir, a todo lo que es no hombre, a todo lo que no reproduce los roles y los rasgos socialmente designados relacionados con la masculinidad, con esa masculinidad que además nos han hecho creer que es autosuficiente, voraz, fuerte, que no necesita de nadie, ¿no? Como si detrás de eso no hubiese un montón de elementos que sostienen ese falso ideal de masculinidad, que por otro lado, además de que ejerce una diferenciación sistemática, binaria, que también es mentira, entre lo no hombre y lo hombre, también reproduce una jerarquización asimétrica, o sea, que no solo lo diferencia, sino que lo pone por encima.
Y además también como con el neoliberalismo se combina con otros factores de opresión, ¿no? El patriarcado utiliza del racismo, utiliza del clasismo, instrumentaliza otros factores de opresión para perpetuar su dominación. ¿Qué elementos tienen en común? Cuando hablamos de capitalismo y patriarcado, ¿no? Varias compañeras gritan alianza criminal, ¿no? Son sistemas complejos que se articulan para, bueno, pues son fieles aliados y además funcionan muy bien juntamente porque, como vimos, tienen muchos elementos en común en sus pilares. Ambos son productos históricos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que no son naturales, que no están porque sí desde siempre y que desde la historia con nuestras acciones las vamos construyendo y las vamos produciendo. El sistema patriarcal y el sistema capitalista neoliberal depende del contexto social en el que estén, adquieren sus particularidades, adquieren sus especificidades y es en ese contexto en donde se van reproduciendo. ¿Qué significa eso? Que podemos cuestionarlos, que más allá de que los tengamos interiorizados, cada una y cada uno de nosotros somos actores, protagonistas de esa reproducción. Por acción o por omisión estamos siendo cómplices. Y con esto no quiero que nos fustiguemos ni que nos matemos, sino que veamos qué cuota de responsabilidad, ahí estamos hablando de responsabilidades asimétricas, no todas tenemos las mismas responsabilidades, seguramente pues Emilio Botín o otra gente tendrá más responsabilidad, pero nosotras también podemos tener nuestra cuota de responsabilidad. Y es en esa práctica cotidiana, en nuestra burbuja del día a día, que podemos ir contagiando otras burbujas y ir también trabajando y transformando esa construcción histórica social de estos dos sistemas. Se reproducen en lo cotidiano. Sin darnos cuenta, muchas de las imágenes que tenemos interiorizadas desde pequeñas y desde pequeños tienen que ver con lógicas del sistema capitalista, del sistema neoliberal, del sistema patriarcal. En el caso del patriarcado, por ejemplo, desde la socialización temprana, la reproducción social de los roles, cómo nos tenemos que vestir, de qué color nos pintan la cuna, qué cosas nos gustan, qué cosas nos gustan, cómo nos tenemos que sentar, con qué tono de voz tenemos que hablar, qué lenguaje corporal tenemos que utilizar. Todo eso tiene que ver con que, bueno, desde lo cotidiano nos van criando, nos vamos socializando en un marco de sistema de opresión capitalista, neoliberal y patriarcal. Se impregna en todos los ámbitos. La mayoría de... Mira, ya empecé a hablar y no tengo yo apuntación. La mayoría de las instituciones formales e informales que nos rodean, empezando por la familia nuclear, que dicen que es nuclear porque explota, ¿no? Si develamos toda la división sexual del trabajo que hay dentro. Y otras instituciones como el mercado financiero, las instituciones de la administración pública, la iglesia, etcétera, pues son instituciones que están permeadas por estos sistemas de opresión. Y claro, funcionan también en la construcción de nuestra subjetividad, de las ideologías que tenemos interiorizadas y también influyen en todo tipo de prácticas y relaciones sociales que reproducimos, en el ámbito laboral, en los ámbitos de pareja, en los ámbitos de familia, de amistades, sin darnos cuenta. Muchas veces estamos reproduciendo esos patrones que hemos ido interiorizando desde pequeñas. Entonces, claro, ¿contra qué luchamos, no? Esta es una gran pregunta. ¿Dónde está el monstruo? ¿No? ¿Dónde está esa escandalosa cosa? ¿Dónde está eso que está ahí? Pues también está dentro nuestro. ¿Y qué significa eso? Que muchas de las formas en las que pensamos, en las que sentimos, en las que nos relacionamos, nuestros deseos, nuestras prácticas, están permeadas por estas lógicas, que muchas veces se atraviesan por los roles sociales, como decía antes, y también por la lógica del cálculo-beneficio, ¿no? Muchas veces hacemos o dejamos de hacer en función de determinadas situaciones que están atravesadas por la lógica del capital, porque la dimensión de la productividad no solo está en la fábrica, en la empresa o en la oficina, también está dentro de casa, ¿no? Tal vez muchas de nosotras, cuando no estamos haciendo nada, nos sentimos mal, ¿no? Esa sensación de cómo vivimos el ocio, de cómo vivimos el deseo, el disfrute, también está atravesado, ¿no?, en todo eso. Y luego también la dimensión lineal del tiempo. Estamos como todo el tiempo calculando, pensando que cada minuto tiene que ser más, ¿no? Cuando, bueno, si recuperamos otras formas de medir el tiempo, no necesariamente tiene que ser lineal. La lógica de la productividad
incluye romper la lógica de la productividad, incluye también pensar el tiempo de una manera no lineal, de una manera más tranquila, de una manera en donde las pausas y los momentos de ralentización son necesarios para la vida y son igual tan importantes o más que los otros momentos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como os decía antes, si hablamos de capitalismo neoliberal y si hablamos de heteropatriarcado, tenemos que ver, y si no lo vemos, y vaya que lleva tiempo sin quererse ver, no nos damos cuenta, no tomamos dimensión de cuáles son las consecuencias, qué impactos tienen estos sistemas, ¿no?, que aparentemente están ahí, en la vida y en los cuerpos cotidianos de las mujeres, de nosotras. Cuando hablamos de división sexual del trabajo, decimos que la división sexual del trabajo es la institución fundamental del patriarcado. Y además es una institución que está permeada en muchas de las instituciones que nos rodean, como decía antes. En base al sistema sexo-género, que el sistema sexo-género asigna, según las características físicas, biológicas, el sexo, determinados roles, prácticas, trabajos, tiempos, al género, ¿no? Hace un reparto sistemático de todos los tiempos y trabajos según el sexo, sobre la base de dicotomías estancas, reproduce diferentes modelos, el que nos han hecho creer, ¿no?, el inicial, el del hombre productor que sale al espacio público, el hombre ganador de pan, y la mujer, ¿no?, como está en el gráfico, que se queda en casa ocupándose de las tareas, de los laborcitos, de la reproducción, de los cuidados, de la sostenibilidad del hogar, etcétera. Pero también ahora mismo, ¿no?, aunque ese modelo tal vez ya ha quedado obsoleto, ¿no?, porque la forma, el sujeto trabajador ya no es el que era, la precarización, la flexibilización del mercado de trabajo, todos los trabajos de servicios, pero sí que hay muchos modelos en donde se reproduce la división sexual del trabajo. Nos encontramos con el hombre pues asalariado, precario, que va a trabajar, y la mujer que además de trabajar en casa tiene una doble, una triple, una cuádruple carga de trabajo, trabajos precarios, con bases de cotización mucho peores, en donde encima todos los trabajos de cuidados que caen en el ámbito doméstico influyen en su vida laboral, porque las cargas de cuidados siguen recayendo sobre ellas, ¿no? Entonces esto también es división sexual del trabajo. Y por otro lado, las instituciones económicas, políticas, culturales, son portadoras de género. ¿Qué significa esto? Que la división sexual del trabajo está al interior de las instituciones. Y por más que ocupemos las instituciones, las mujeres, si no revisamos esa lógica inmanente interior que hay dentro de las instituciones, no vamos a cambiar los pilares de este sistema. Esa división binaria, arbitraria, falsa del mundo en dos, tiene muchas repercusiones. Significa que las mujeres vamos a ser las encargadas del trabajo mal llamado reproductivo, vaya, que proveer al mercado laboral de la fuerza, del ejército de reserva, de la fuerza de trabajo, eso no es productivo. Bueno, y los hombres, ¿no? El hombre va a estar en el mundo de lo productivo. En el mundo de lo privado, de las viviendas, de los domicilios, vamos a estar las mujeres, y lo femenino, lo no hombre, se va a considerar como improductivo. Lo particular, lo que me pasa a mí es casualidad, que no es un hecho aislado, es el patriarcado, dice el cántico. Bueno, pues lo particular, el cuidado, el cuerpo, lo sentimental, lo no racional, lo familiar, lo natural, ¿no? Y por el otro lado, lo productivo, lo universal. Lo hombre se universaliza. Cuando hablábamos del ser, el sentir, el pensar, hacer, bajo el patrón de lo masculino, significa que ese particular se generaliza y lo absorbe todo, y resulta que todas las necesidades, todos los deseos, todas las formas de hacer, de ser, de sentir, están igualadas arbitrariamente, forzadamente, sobre ese ideal universal, que, como decía, además es falso. El trabajo, ¿no?, como que lo que se hace dentro de casa no es trabajo, la mente, lo racional, la cultura, el comercial, y aquí podríamos agregar el mundo del poder, el mundo del dinero, el mundo de lo político, ¿no? Y entonces encima nos hacen creer que este mundo es un mundo feliz, ¿no?, que la igualdad existe, que el amor es por el consumo,
que la seguridad es la digitalización y el control de nuestros actos, de nuestras acciones, que la autoestima está mediado por lo mercantilizado, por la capacidad de consumo y de compra, que la fe está en la industria, en el progreso, en ese ideal, ¿no?, de la modernidad que se nos ha hecho creer, la felicidad en el consumo, la cultura, los productos pues, mercantilizados, la democracia reducida a un voto, a un voto cada 4 años, sin pensar la participación política activa en otros marcos, la verdad, lo que nos vende la caja mágica, y la libertad, la capacidad de comprar un móvil cada vez menos tiempo. ¿Cuáles son las críticas feministas a la economía neoliberal, hegemónica, de la que se hablaba antes, ¿no? Son muchas. Como decía antes, desde hace muchos años, por suerte, varias compañeras están trabajando en esto, y yo me voy a centrar aquí en 3 elementos, que también se desglosan, y perdón si me repito, ya me lo decís si me repito, de lo que decía antes. Por un lado, cuando hablamos de ceguera de género, no ve a las mujeres en ninguna parte de la actividad económica. Yo diría, no quiere ver, no ha querido visibilizar y reconocer, como se decía antes, de manera legal, económica, social, la importancia de un montón de trabajos que se hacen en la esfera invisibilizada del ámbito privado en el marco de lo llamado reproductivo, y cuando se reconoce, como veíamos antes en varias de las experiencias del panel y las que veremos en el vídeo también, se reconoce de manera desigualitaria. Se termina reconociendo sin realmente dar valor, y cuando hablo de dar valor no me refiero a solo un valor monetario, sino a una dimensión de la función social que tienen un montón de trabajos, porque son trabajos que se realizan en el ámbito privado de las casas, trabajos relacionados con el cuidado, con la sostenibilidad de la vida, con gestionar las dependencias y diría yo las interdependencias que tenemos las personas, porque ninguna persona es independiente, ninguna persona es autosuficiente, y aquí vamos todo el tiempo visibilizando un montón de labores que están ahí sosteniendo esas interdependencias. El enfoque claramente androcéntrico, como decía yo antes, su centro y paradigma es el homo economicus, ese falso ideal de autosuficiencia que se construye en base a un ideal de un hombre blanco, burgués, heteronormativo, sin necesidades de cuidados aparentemente. Ese falso ideal que se permea en todas las relaciones sociales, en todas las prácticas económicas y sociales que reproducimos, y que se deja fuera un montón de elementos, que no es casualidad que se lo deje fuera, por ejemplo, el trabajo de hogar y de cuidados, ¿no? Cuando se habla de trabajo de hogar y de cuidados nos referimos a todas esas tareas, a todos esos trabajos que gestionan la vida en lo cotidiano y que no es casualidad que no se consideren como trabajo, que no se expresen ni se visibilicen en las políticas públicas, en las cuentas nacionales, en su aportación al presupuesto. Pero más allá de eso también, cuando hablamos de trabajo de hogar y de cuidados, estamos hablando de que, vale, hay que reconocer las condiciones económicas en las que se realiza, es muy importante, las condiciones económicas, legales, etcétera. Pero más allá de eso también hablamos de que ese trabajo de cuidados, que históricamente ha sido delegado sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, tiene que ser reorganizado y repartido entre todos los componentes de la sociedad. Y cuando hablamos de trabajo de cuidados, también hablamos de las personas y de todos los seres vivos que muchas veces, ¿no?, para llegar a un bienestar en los países del centro, estamos utilizando, saqueando, colonizando un montón de vidas en otros lugares, ¿no? Entonces, los cuidados aquí tienen que ver con gestionar las interdependencias y las vulnerabilidades en todos los territorios y de todas las vidas. Bueno, ¿qué os sugiere la palabra economía? Así descanso un poco. ¿Feminista? Hombre, después del 8 de marzo que hemos tenido, ¿no os dice nada la palabra feminista? Bueno, las vertientes del... Dime.
¿La lucha feminista beneficia solo a las mujeres? ¿Es un problema de las mujeres, como se escucha por ahí? Las miradas feministas a la economía poco a poco han ido transformándose y haciendo aportaciones muy concretas para incidir en el sistema económico, como decía antes, que también es social, es político, es cultural, ¿no? Surge un poco en la década de los 70, finales de los 60, con una primer vertiente que es la economía feminista de la conciliación. La conciliación, ¿no? Bueno, pues también es una palabra que estamos revisando, ya no hablamos de conciliación, sino de justicia, porque la conciliación significa que el trabajo es de mujeres y que el hombre, lo masculino ayuda, complementa, ¿no? Muchas veces desde el lenguaje, y el lenguaje también es un instrumento de poder muy, muy potente, no nos damos cuenta de la carga simbólica que hay detrás de las palabras que utilizamos. Claro, por lo que decía antes, por cómo hemos sido educadas y también socializadas. Entonces, la economía feminista de la conciliación es como la primer vertiente que empieza a dar un poco la pelea y a cuestionar pues las cuotas de poder, ¿no? ¿Qué participación tienen los hombres en el plano de lo público, de lo político, en las instituciones, y qué participación tienen las mujeres, ¿no? Pues eso en un momento era muy visible y el logro, ¿no? De la participación más visible y reconocida de las mujeres en las instituciones es parte de esta lucha, ¿no? De la economía feminista de la conciliación y de la participación y la incorporación institucional. La economía feminista liberal o comercial también habla un poco de las mujeres, ¿no? Que pues que salen del ámbito privado, doméstico, como trabajadoras de lo reproductivo y entran al mercado de lo comercial, en el proceso del neoliberalismo, como gerentas, administradoras, mujeres empoderadas, ¿no? Como si el poder no lo tuviésemos dentro, ¿no? Y que nos empoderan y vamos ahí a ser grandes mujeres partícipes del proceso de desarrollo y de progreso del mundo, ¿no? Claro, bueno, eso fue importante, esa salida de las mujeres al ámbito del comercio, al ámbito de la industria y la participación de las mujeres en las instituciones, pero no necesariamente, como decía antes, apuntaba a cuestionar y transformar los pilares sobre los que este sistema se sostiene y se reproduce día a día, ¿no? Dice una compañera, no se trata de agregar mujeres y batir, no. Claro, ¿qué nos encontramos si no? Pues con muchas mujeres, con una doble, una triple, una cuádruple carga, cuya calidad de vida ha caído, no significa una calidad de vida para las mujeres, no significa una transformación del sistema, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos con un montón de mujeres que terminamos reproduciendo los patrones de la masculinidad, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, os pregunto el nombre de alguna mujer importante en el mundo que se os venga a la cabeza. Angela Merkel. Claro, ¿no? ¿Qué tipo de patrones hay detrás de eso? Luego, ya más adelante, cuando ya empezamos a hablar también y ahí recuperamos muy importante el ecofeminismo y el feminismo decolonial para el feminismo de la ruptura, ¿no? Empezamos a mirar otras prácticas, otras formas de hacer, a cuestionar muchos elementos que están, ¿no? Que veíamos que, bueno, pues que este avance del feminismo de la conciliación, del feminismo de la igualdad, que además en el Estado español ha sido muy importante hace unas décadas, ¿no? Y que sí que significó un avance. No quiero decir que esto haya sido negativo, pero sí que hacía falta dar un paso más, ¿no? Dar un paso más porque ya estábamos viendo que este sistema está implosionando sobre sus propios, o sea, que está asesinando, que está matando, que se está comiendo a sí mismo, ¿no? Entonces ahí vienen diferentes vertientes y entre esas diferentes vertientes nosotras nos situamos en la economía feminista de la ruptura. La economía feminista de la ruptura, en principio, las socialistas empiezan a cuestionar cómo se produce, cuáles son los medios de producción, en manos de quién están, cómo se distribuye, con qué criterios se produce, cómo se distribuye el excedente. Y ahí, bueno, empezaron también a meter a las mujeres
Y luego, por otro lado, la economía feminista de la sostenibilidad de la vida, que es donde estamos nosotras, ¿no? Que plantea un poco revisar todos estos pilares sobre los que se sostienen los sistemas de dominación y plantear elementos para su transformación. Nosotras vemos que si no hacemos eso, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, la economía feminista de la ruptura viene como a abrir un abanico y a mirar en esos lugares en donde no se había querido mirar. Que no se haya querido mirar no significa que no hayan estado, y además que no significa que no hayan estado, que no hayan sido muy importantes, ¿no? Son esos lugares que están en los pilares de la reproducción de la vida, sosteniendo y gestionando todas esas interdependencias de las que hablaba, ¿no? Rompe las fronteras de la economía del mercado. La economía del mercado hace que lo monetario, ¿no?, que el valor de cambio de lo que hacemos esté por encima del valor de uso. La lógica del dinero hace que parece que lo que no tiene un precio no tiene valor, cuando en realidad también está el valor de uso, quiero decir, lo que realmente nos aporta, lo que hacemos, lo que aporta a la sociedad, y ese es el valor realmente importante para la administración de la vida, para la administración de los hogares, para la administración de la sociedad. Y muchas veces, y últimamente, está por encima el valor de cambio, ¿no? Lo que genera dinero, lo que genera acumulación, lo que nos permite especular en función de ese valor de cambio, es lo que está ahí sosteniendo, cuando en realidad por debajo hay un montón de valor, un valor socialmente superpotente que no se ha querido cuantificar, no se ha querido monetarizar. Y como decía antes, la reivindicación no pasa por pasar por la lógica del dinero todo eso. Algunas cosas habría que valorar, sobre todo porque tienen unos impactos en la vida de las mujeres que están realizando esas tareas, esos trabajos, pero también, ¿no?, y aquí también tenemos que ver esos privilegios, sobre qué opresiones están siendo sostenidos y quiénes son las personas que se están librando de todos esos trabajos de cuidados y de sostenimiento en base a las opresiones de otras personas, ¿no? Cuando una persona no cuida, alguien cuida además. Eso está claro, ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo se da ese reparto de todos los tiempos y de todos los procesos de cuidado para que todas las vidas puedan vivir en condiciones de igualdad y de justicia sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces también la economía feminista de la ruptura devela la centralidad de los cuidados y los significados que tiene, ¿no? El sistema capitalista, neoliberal, nos ha hecho creer que los cuidados son un problema, son una falla de la sociedad, son un gasto, que las personas que necesitan cuidados son elementos particulares, cuando en realidad todas las personas necesitamos de cuidados, que cuidar es un problema, es un fastidio, es una carga, cuando en realidad puede ser una oportunidad, cuando puede ser algo bonito, y se centra en las condiciones de posibilidad de buen vivir, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados, aquí también, importante, no queremos hacer una apología de los cuidados, ¿no? Los cuidados son un derecho, como se decía antes, que tiene que ser universal y que no se reconoce, que cada vez más se están reprivatizando, ¿no? Decimos que ya de por sí están en el ámbito privado, que no se resuelven colectivamente, que además están cayendo sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres, pero además con los ajustes y los recortes económicos es lo que primero se recorta y se reprivatiza cada vez más, ¿no? Pero los cuidados tienen una trampa, ¿no? Planteados tal y como están con la alianza criminal del capitalismo neoliberal y del heteropatriarcado, los cuidados, tal y como están, tienen consecuencias concretas en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Hablamos de la trampa de los cuidados porque la construcción de nuestra subjetividad, de nuestra identidad como mujeres, tiene que ver con el buen hacer de esos roles socialmente asignados, con el cumplimiento de lo que se espera que hagamos, ¿no? Entonces, hablamos de la ética reaccionaria de los cuidados, que tiene que ver con ese aporte, ¿no? Habla Silvia Federici, fundamental que ha tenido en todo el proceso de industrialización de esa fuerza de trabajo,
en las empresas, el crecimiento del neoliberalismo ha sido en base a una ética de los cuidados muy importante, ¿no? A ese aporte que hemos tenido las mujeres, que con ese trabajo de cuidados hemos sido funcionales y muy importantes para la reproducción del sistema capitalista y el crecimiento y la expansión en ese momento histórico. Hablamos de la ideología de la domesticidad. La ideología de la domesticidad tiene que ver con cómo nos educan y cómo nos vamos sintiendo cómodas intentando no generar conflicto, nos cuesta decir que no, nos cuesta desapegarnos de esos roles de cuidados que se nos espera, poner freno, hasta qué punto hay un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, no estamos hablando de mujeres robots, estamos hablando de mujeres también que tienen que tener tenemos que saber decir que no, porque a veces también no cuidar implica cuidarme, implica dar un espacio para mis autocuidados, la construcción de mi identidad y de mi subjetividad en base en el ser para otros, ¿no? Cuando el ser para mí, ¿dónde queda? ¿Cómo logramos esos equilibrios? No se trata ni de un lado ni del otro, sino de ir articulando. Y ese ir articulando tiene que ver también con que nuestros tiempos y nuestros procesos puedan tener pequeñas grietas cada vez más grandes en función a que nosotras nos desapeguemos de esos roles y que otras personas asuman esos roles, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante complicado. Bueno, la economía feminista de la ruptura rompe, ¿no? Rompe porque sacude, porque intenta desmantelar todos esos elementos sobre los que están estos sistemas bien fundamentados, ¿no? Y rompe muchas cosas. No es fácil trabajar en la práctica, en lo concreto, estos elementos, ¿no? Estamos atravesadas, como decía al principio, de tensiones y de contradicciones, pero reconocerlas y asumirlas no significa evadir esos caminos que tenemos que transitar para llegar a esa vida que queremos, ¿no? Y ese tránsito de la vida que queremos a la vida que tenemos, de la vida que tenemos a la vida que queremos, tiene que ver un poco con cómo gestionamos colectivamente todos estos elementos. 3 grandes replanteos. El trabajo, ¿no? Trabajo no es lo que da dinero. Trabajo no es lo que yo hago a cambio de un salario. Eso es el empleo. Pero el trabajo es toda actividad humana que permite cubrir y tener acceso a recursos que nos permitan solventar nuestras necesidades vitales y la reproducción de la vida, ¿no? Entonces aquí es muy importante cuando hablamos de reproducción de vida, ¿de qué vida hablamos, no? Porque igual tal y como estamos reproduciendo la vida. Pero esa es la vida que queremos, ¿no? Ese es el lugar al que queremos llegar. Yo no. En otras culturas, en otros lugares, el trabajo no estaba mediado por el dinero. Eso ha sido un gran logro del sistema capitalista neoliberal, ¿no? El trabajo estaba relacionado con el trueque, con el trabajo comunitario, con el aporte social, con la solidaridad, relacionado con el salario, con la riqueza monetaria, con la acumulación, con la especulación, con la propiedad privada. Esos son productos de la modernidad, ¿no? Eso antes no existía. El trabajo no era una carga, sino algo que nos permitía llegar a lo que necesitábamos y además se gestionaba desde lo colectivo de las comunidades. Segundo gran sacudón. ¿Qué necesito yo para vivir bien? Las necesidades vitales. Históricamente, las necesidades para la vida han sido las mismas. Se habla de entre 11 y 16 necesidades. Son necesidades vitales que tienen que ver con el agua, el aire, la tierra, los alimentos, la identidad, el abrigo, el reconocimiento, las relaciones sociales. Son las necesidades que tenemos los seres vivos y esas necesidades son desde hace siglos las mismas y a lo largo de los territorios también son estas las necesidades. Lo que cambia, lo que ha ido cambiando a lo largo del paso del tiempo y de los cambios en los territorios son los satisfactores. Los satisfactores son las formas en que las sociedades se organizan para cubrir esas necesidades. Yo puedo tener una necesidad de vivienda y con una casa de adobe la resuelvo de la misma manera
que si yo tengo un super chalet de 5 plantas con ascensor, aire, ¿cómo resuelvo yo esas necesidades? ¿Qué principios o qué elementos pongo en juego para resolver esas necesidades? Y siempre esas necesidades entendidas como necesidades que son colectivas, que yo con mis necesidades muchas veces, sin darme cuenta, también puedo influir en la gestión de esas necesidades en otras personas o en otras vidas. Entonces, bueno, ¿cómo gestiono eso de una forma que sea sostenible, que sea responsable, que asuma que todas las vidas valen lo mismo, que igual hay que despojarse de determinados privilegios? Y los recursos para la vida son los elementos que me permiten a mí pensar hasta qué punto estoy yo cuidando mis necesidades, ¿no? De hecho, el sistema capitalista, a través del consumismo, nos hace creer que tenemos un montón de necesidades que no son necesidades reales. Estamos todo el tiempo trabajando para vivir cuando nos olvidamos de vivir. Y en ese consumo nos llenamos de bienes materiales que no necesariamente cubren nuestras necesidades vitales, sino que incluso algunos son hasta nocivos y dañinos para nuestras necesidades vitales. Un ejemplo de ello es la alimentación, por ejemplo, ¿no? La alimentación no necesariamente, a través de toda la industria del consumo, cubre las necesidades vitales, pero sin embargo, pues la prensa, los medios de comunicación, la publicidad, nos hace entrar como unos ratoncitos en una lógica en donde vamos girando en la rueda y no nos ponemos a cuestionar hasta qué punto esto cubre mis necesidades, ¿no? Y luego, por otro lado, aquí hay una palabra, ¿no? Las necesidades, ¿no? Las compañeras mesoamericanas, ellas han inventado, ¿no?, esta palabra porque muchas veces, como mujeres, estamos, ¿no? Y además, una de las compañeras en el panel anterior dijo, yo como mujer cuido, ¿no? Siempre cuidado, ¿no? Pero es que como mujeres nos han hecho creer que ese es nuestro rol, que está muy bien reconocer el cuidado, ¿no? Pero también ir gestionándolo. Pero ¿cuáles son mis deseos? ¿Yo qué deseo? ¿Qué oportunidad, qué permiso me doy para decir yo esto no lo quiero? O yo quiero placer. Y ahí entra un montón de cosas, ¿no? La gestión de mi sexualidad, mi relación con el dinero, la gestión de mi tiempo propio. Los usos del tiempo. De esto podemos dar otra charla también, ¿no? Pero ahí es un poco hacer yo lo que necesito y lo que deseo. Y sobre eso también el sistema me ha ido metiendo un montón de necesidades ficticias, nocivas, ir pasando, ¿no? Ir descartando y yo qué es lo que necesito y qué es lo que deseo y sobre eso voy a trabajar, ¿no? Entonces esas son mis necesidades. Las necesidades tienen que ver con una reivindicación política del deseo y con una reivindicación política de las necesidades vitales, ¿no? Por fuera del consumismo, por fuera de la heteronormatividad, por fuera de lo socialmente asignado. 5 minutos. Joder. Bueno, yo que tenía miedo de no llenar el tiempo que me habían dicho. Luego, tercer sacudón, los cuidados, ¿no? Cuando hablamos de que los cuidados ya no son una falla del sistema, sino que todas las personas y todos los seres vivos que nos rodean en el planeta, necesitamos de cuidados. En las diferentes fases de la vida, con diferentes intensidades, necesitamos de cuidados. Entonces los cuidados son una necesidad colectiva, son un derecho colectivo que tiene que responder a las particularidades con un criterio de universalidad. Y eso significa que ya ese ideal de autosuficiencia, del homo economicus, se desmantela, ¿no? Todas las personas somos vulnerables, la vulnerabilidad no es algo malo y somos interdependientes, ¿no? Todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidar y tenemos el derecho de que nos cuiden. Pero también en determinados momentos podemos decidir no cuidar para que ese cuidado, sin que ese cuidado quede descuidado. ¿Me explico? Tiene que haber una estructura social no individualitaria, no privatizada, no recluida al ámbito de lo privado, de lo doméstico,
en donde los cuidados se gestionen colectivamente en base a esa asunción política de la interdependencia. Los cuidados son un montón de trabajos que regeneran cotidianamente la vida, desde lo emocional y desde lo material. Es tan importante estar alimentada como estar escuchada en algún momento dado, ¿no? Bueno, entonces, se amplía el circuito del mercado. El mercado ya no es solo donde está lo monetario, donde está el dinero, se consideran todos los trabajos. Considerar todos los trabajos significa repartirlos. Descubrir el trabajo de hogar y de cuidados permite realmente hacer un análisis real de cómo funciona el sistema. No podemos hacer un diagnóstico y plantear transformaciones ni herramientas de ruptura si no lo vemos todo, ¿no? Si vamos al médico y el médico nos ve solo una parte y no ve todo, pues igual se deja algo fuera, y en este caso se estaba dejando algo fuera, bastantes cosas. Y la ruptura trastoca ese referente social del mercado como eje, como lo monetario, cruzando nuestras vidas, cruzando nuestras mentes, ¿no? Bueno, estas son algunas esferas invisibilizadas de la economía feminista. Bueno, pues este es un esquema que se utiliza mucho desde la economía feminista, ¿no? El iceberg, en donde solo lo que se ve es la puntita que asoma, ¿no? Lo público, el mercado, lo masculino, y por debajo todo eso, ¿no? Que no se ha querido ver, como decía antes. Cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida y cuando hablamos del buen vivir, estas dos las digo juntas, hablamos de que no son conceptos, no son teorías, son procesos dinámicos que están en construcción, ¿no? Y que abarcan diferentes elementos, se quieren integrales, que revisan y apuntan a modificar la idea de reproducción social tal y como la concebimos ahora, y trabajan propuestas políticas para modificar las relaciones de poder, las desigualdades, y ver la reproducción social desde un criterio, desde la sostenibilidad de la vida, desde la sostenibilidad de las vidas, entendiendo que todas las vidas tienen que tener el mismo sentido y el mismo valor, y centra la continuidad de la vida también, entendiéndola no solo como aquí y ahora, sino también reconociendo la lógica de la pervivencia, que tiene que ver con reconocer y agradecer que para que nosotras y nosotros estemos aquí y ahora, ¿no? Ha habido gente y otras vidas detrás que han sido responsables y que han cuidado, y que nosotras también tenemos una responsabilidad genealógica, y luego también con otros territorios en otros lugares del mundo aquí y ahora, ¿no? El buen vivir. Bueno, 2 minutos para las iniciativas económicas de resistencia. Iniciativas económicas de resistencia que pueden ser experiencias emancipadoras. Así como el empoderamiento, ¿no? Y cuando hablamos del lenguaje, el emprendedurismo, cuando hablábamos también de la economía feminista de la conciliación, también trabajó un poco esta idea de emprendedurismo en las mujeres, ¿no? El Banco Mundial en América Latina, en América del Sur, fue muy importante para la generación de microcréditos y un poco impulsando, incentivando esta idea de que las mujeres podemos ser empresarias. Y yo me pregunto, ¿las mujeres no somos empresarias? O sea, menudas empresas que llevamos día a día, ¿no? Somos economistas, somos artesanas. Las iniciativas de generación de ingresos surgen de una necesidad de generar ingresos, pero también tienen un potencial transformador, ¿no? Entonces, las mesoamericanas en resistencia por una vida digna, que son nuestras madres, en las escuelas de economía feminista, ellas hablan un poco de la importancia de identificar procesos para poder luego apoyarlos y cuidarlos y dar un poco fundamento para que puedan seguir sostenerse, que no es poco en este contexto, y luego crecer. Entonces, algunos indicadores de esta variable de cómo identificar procesos o iniciativas económicas que pueden ser desde las mujeres y que pueden tener elementos emancipadores. Desarrollo organizativo. ¿Cuántas mujeres están? ¿Tienen una organización, frecuencia, reuniones? ¿Plantean en su trabajo, en el sector en el que sea, algunos elementos de resistencia anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal, antirracista? ¿Qué lugar le dan en el marco de la estructura organizativa cotidiana del día a día del emprendimiento, ¿no? De la iniciativa, al trabajo de cuidado, a la sororidad? ¿Tiene un lugar dentro de la estructura organizativa o no? Bueno, pues eso es muy complicado, ¿no? Pero como criterio político que nos puede permitir ir dándole un lugar, puede ser interesante. Estos indicadores y estas variables no son para, digamos, cuestionar o estigmatizar las experiencias. Son experiencias que son muy válidas
y que nosotras las planteamos como indicadores que parten de la reflexividad. La reflexividad tiene que ver con que nosotras mismas nos asumimos como protagonistas de estos procesos y como sujetas protagonistas de esos procesos tenemos la capacidad de ir evaluándolos para ir mejorando, ¿no? Y entonces son herramientas que nos permiten una valoración y una evaluación en función de buscar fortalecerlas, ¿no? Y por otro lado, ya cuando ya estamos intentando, con una iniciativa ya identificada, cómo la fortalecemos, ¿no? Por un lado, las relaciones políticas entre mujeres, las alianzas, la complicidad, son procesos que solos, bueno, pues estamos aquí peleando contra todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante hacer enredos, los enredos. La reproducción de la vida y de la red de vida. Claro, la vida no solo la nuestra, sino toda la red de vida que permite la vida nuestra. Y no con una lógica asistencial o de asimetría, sino que también nosotras y todos los seres vivos tienen una identidad propia y tienen el derecho a esa vida, ¿no? Luego, por otro lado, en el marco de esos proyectos, ¿no?, las mujeres que están ahí dándolo todo, ¿qué lugar tienen para el desarrollo de su vida personal, ¿no? Porque muchas veces te comen la vida, ¿no?, literalmente. ¿Cómo gestionar eso? Muy importante. Y luego los espacios de cuidado y autocuidado como espacios dentro de la estructura organizativa en donde la decisión de lo que se produce, la distribución, el consumo, también dé ese lugar a esos espacios de autocuidado. Y los espacios de autocuidado en la estructura formal de la iniciativa con un lugar igual de privilegiado que los espacios de productividad, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí, ya lo siento si he corrido mucho y bueno, es que ricasco, ¿eh? Muchas gracias porque ha sido sumamente interesante. Yo creo que vamos a discutir largo y nos ha dejado tarea para reflexionar, desde luego. Le voy a dar la palabra a Jara Cosculluela. La conoces, es la secretaria de Feminismos de Podemos Asturias, pero además es muchas cosas más y como no se está quieta, pues está en todos sitios y está en el colectivo Milenta, en la Plataforma Feminista de Asturias, en el Centro Social de la Madreña, en el colectivo editorial de Diagonal de Asturias, colabora con el periódico, bueno, muchas cosas que hace. Y yo le conté, quería que viniese porque me parecía sumamente interesante ver desde el punto de vista de una persona que está viviendo la política día a día y que está viviendo la construcción de la redacción de nuevas herramientas para construir esa política a la que queremos aspirar y a la que queremos implementar en algún momento, cómo bebía, desde sus conocimientos y su experiencia, cómo bebía estas experiencias que se estaban también haciendo allí y cómo bebía estas contradicciones en las que nos estamos enfrentando en el sistema como propuestas a futuro y programáticas que pudiésemos llegar a entender, a compartir, a crecer y a desarrollar juntas, ¿no? Entonces, pues nada, yo me callo porque si no, nos quedamos sin tiempo. Así que dale, para ti. Uy, sí, ¿no? Vale. Es que además tengo los oídos tapados. Ahora sí me oigo a mí misma con micro, está bien. Bueno, que yo creo que eso es una cosa que escribí hace un montón. Bueno, un montón no, porque bueno, yo digo que una semana en Podemos es como un Erasmus fuera en la realidad, ¿no? Que pasa mucho tiempo. Te pones enferma una semana y ya cambió todo por un tiempo. Pero bueno, sí, yo vengo de ahí, ¿no? O sea, la madreña ya se desalojó. Aunque está en el corazón de Oviedo, y es uno de los gérmenes precisamente de la candidatura municipalista que ahí está gobernando actualmente en un tripartito. Y el periódico Diagonal se transformó en El Salto y yo ahora no tengo mucha vida, bueno, y en otras cosas, pero no tengo mucha... O sea, el problema, es una de las contradicciones fundamentales, es que a pesar de venir de ahí, en Milenta tampoco estoy, ¿no? Estoy como en excedencia, que les he pedido, por favor, porque es imposible. O sea, es una cosa fundamental que tenemos que saber, que es que las prácticas políticas actuales próximas a la institución hacen súper difícil la compatibilidad con el resto de la vida, y ya no hablo de doble militancia ni nada, O sea, eso de la doble militancia se queda como viejo. No, es cierto, o sea, existe la doble militancia, entonces es una lástima, pero bueno, el vínculo siempre es cotidiano y constante, y eso es un elemento fundamental que igual luego lo podemos hablar fuera, O sea, lo podemos hablar después. O sea, os pido perdón porque tengo un poco de fiebre, igual no lo centro, pero bueno.
Claro, después de la super charla teórica, me resulta difícil contaros algo, sobre todo porque creo que además, y en concreto aterrizado en Asturias, nos ha resultado, y nos voy a engañar, bastante complicado aplicar todos aquellos elementos de los que veníamos y venimos, que pensamos que son fundamentales para la transformación social en general, y no solamente es por las propias características de la institución, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es fundamental y que está, para mí, absolutamente relacionado con lo que estabas contando ahora, que creo que es la huelga feminista. O sea, a partir de la huelga feminista del pasado 8M, creo que hay un antes y un después, porque de alguna manera yo creo que hay una disputa en el discurso, pero también en las prácticas políticas concretas, que hacen real y efectivo lo que Fefi ha estado contando hasta ahora, ¿no? Yo me pregunto, o nos preguntamos, mira, en el 8M sí que tengo tiempo. Que no me acerque, es que como no me oigo, perdonad. Es que estoy acatarrada y no tengo los oídos tapados. Pues pensaba que no se me oía. Qué vergüenza. Bueno, que tanto en el plano del discurso como en las prácticas políticas concretas, o sea, el 8M ha hecho real algo que además muchas de nosotras llevamos fantaseando. O sea, hicimos vídeos, montamos 8 de marzo apelando a la huelga de cuidados, ¿no? O sea, a la huelga feminista con la huelga de cuidados en el centro, y de repente que eso cobrara una realidad concreta y fuera central, fue, bueno, primero yo creo que fue un sueño. Luego ya podemos hablar de los retos, ¿no? Pero creo que es justo colocar la huelga feminista más allá de una especie de genealogía feminista que yo creo que hay que hacer de movilizaciones últimas, lo que quiero decir, o sea, bueno, luego os hablo de la importancia de hacer una genealogía feminista de las últimas movilizaciones, porque si es por nuestros compañeros, parece que aquí desde las marchas de la dignidad no hubo nada, ¿no? Cuando en realidad ha habido mujeres, y muchas de ellas estáis aquí ahora, que después del 15M y hasta ahora habéis estado impulsando en todos los sitios la defensa de los derechos laborales, cuando hay hombres que todavía en los sindicatos se preguntan que dónde está la clase y invitan a Bernabé para que les explique que la trampa de la diversidad es uno de los grandes males del mundo, más allá de que parece, no sé, el antrax o la tifus. O sea, hay una marcada agenda de movilización con defensa que tiene que ver con lo que tú decías, de derechos y estatus de ciudadanía para todos y para todas, y no solamente para las mujeres. Hay mujeres defendiendo los mínimos básicos democráticos de todas las personas en el Estado, y eso los hombres, o gran parte de los hombres, no lo reconocen como su agenda de movilización o la movilización de los últimos tiempos, y ahí el 8M es fundamental. O sea, el 8M pone en juego uno de los elementos fundamentales de la economía feminista, que es decir, qué ocurre con los cuidados, ¿no? Me pregunto si los sindicatos, la próxima vez que convoquen una huelga general, que por cierto, los sindicatos mayoritarios, bueno, en general, me pregunto que si los sindicatos, la próxima vez que convoquen una huelga general y no tengan en cuenta que hay que convocar en los ejes que nosotras propusimos, si no lo hacen, entiendo que están convocando una huelga parcial y no general, porque probablemente hayamos transformado la idea general de qué es la redundancia de qué es de qué quiere decir una huelga general, que no solamente tiene que ver con el sector del mercado laboral y el trabajo asalariado. Que me he venido arriba ahora, a ver. Creo que hay otro elemento. No, es que creo que es importante y es uno de los... O sea, para mí es una alegría, ¿no? Haber podido vivir y participar en el 8M, viniendo de los espacios en los que procurábamos que los elementos de la economía feminista fueran el marco de análisis general de nuestras prácticas políticas y transformadoras, que luego llega hasta la institución. Yo no participo, o sea, no soy ni concejala ni diputada, ni soy cargo público, pero bueno, estamos próximas a quienes ahí están y sabemos las dificultades de la propia institución y
y por eso digo que es una alegría que un elemento fundamental y vertebral de las demandas feministas, que es poner la vida en el centro y articular nuestras propuestas y nuestras luchas más allá de aquello que dice la economía clásica que entendemos por economía, pues que probablemente sea el empleo entendido como trabajo, que lo contabas tú antes, o el Producto Interior Bruto de un país, bueno, pues es una alegría, es fundamental y pues por ahora, que yo sepa, no hay marcha atrás. También yo creo que es importante en esta disputa del discurso, en la que además creo que vamos ganando, decir que ganas de vez en cuando está bien, porque si no lo decimos y reconocemos los éxitos, parece que primero estamos siempre perdiendo, venimos siempre de muy atrás y luego que nos los pueden quitar en cualquier momento porque no los hemos celebrado como tal, ¿no? Las mujeres y las feministas estamos ganando y estamos ganando para todos y para todas, que eso es lo mejor de todo, que también te referías tú a eso, ¿no? De si el feminismo en realidad lo que está haciendo es defender vidas mejores y un mundo mejor para todos y para todas. Perdón. Creo que es fundamental situar también en estos éxitos otra disputa en el discurso y en la práctica concreta que creo que hemos ganado, que es la idea de municipalismo y municipalismo asociado a la feminización de la política, que ahora veremos qué puede ser eso, y además al municipalismo feminista, ¿no? O sea, elementos como feminización de la política, que yo creo que ya pueden quedar claro que no solamente es una democracia radical paritaria, o sea, elementos de representación, de que estemos las mujeres y otros sujetos no hegemónicos, que no son el sujeto BBVAH que decías antes, que estemos en los espacios de decisión, pero también que estemos en los espacios de decisión haciendo las políticas feministas que creemos que transforman realmente la realidad para todo el mundo, no solo para unos pocos, ni para el 1%, ni para el 50% de la población, ni para aquellos que tienen papeles, ni para aquellos que no los tienen. Es decir, la feminización de la política en el marco municipalista del cambio, que yo creo que se delineó de alguna manera. O sea, una cosa, yo creo que no todo empieza con el 8M, o sea, efectivamente no estoy diciendo que todo empieza con el 8M, y este último 8M, y no todo efectivamente empieza en 2015 con la delineación del mapa municipalista de ayuntamientos y pueblos del cambio, que yo creo que hay que empezar a decir que existen pueblos del cambio, bueno, empezar a decirlo, lo decimos, pero que se oiga más, que existen pueblos del cambio que tienen políticas que no son específicas las de lo rural, sino que probablemente se aplicaran a las ciudades, harían ciudades mucho mejores, y eso probablemente aquí lo sepáis, en Cantabria y en Asturias lo sabemos, eso es lo que estamos intentando hacer. Eso, no todo viene del 8M, no todo nace en el 8M ni en el 2015 con los ayuntamientos y pueblos del cambio, pero yo creo que es importante, bueno, por no dar la chapa y situarnos en un momento concreto, es de justicia y es importante partir de ahí. En este sentido también creo que es importante, además de la feminización de la política y asociar las políticas del cambio, así llamadas, con políticas feministas, es importante que yo creo, y esto es una cosa que me parece fascinante de las que os dedicáis a la economía feminista, que es el debate sobre qué es lo público y qué es lo privado, ¿no? Que yo creo que es algo que sí que debería ser central en nuestras charlas, en nuestros encuentros y en nuestros debates, porque una vez que estás en lo que se supone que es lo público, luego no lo tienes tan claro, ¿no? O cuando estás en lo privado no tienes tan claro qué es eso de lo... Bueno, que tú tienes siempre una pata en cada sitio y luego no sabes muy bien qué es cada cosa, aunque nos sirvan para operar como categorías, ¿no? Otro elemento fundamental es que yo creo que está claro que estamos disputando el concepto de lo público. Prueba de ello pueden ser todos los intentos, aquí tenemos una compañera que encarna esta lucha, los intentos de parar privatizaciones de servicios públicos municipales básicos, bueno, no solo municipales, pero bueno, estoy hablando de lo municipal, y con básicos me refiero a aquellos que
sostienen y reproducen la vida de nuestros concellos, bueno, concellos no, municipios, que en Asturias son concellos, como por ejemplo el trabajo del servicio de atención a la dependencia, que es fundamental, o sea, debe ser vertebral y articulador de la vida en cada ciudad y en cada pueblo. Lo mismo con la teleasistencia, lo mismo con el 0 a 3, etcétera, ¿no? Disputar el concepto de lo público, yo creo que viene también recientemente de las mareas, que son esa segunda fase del 15M, en las que las mujeres estaban al frente de la defensa de lo público ante el expolio de las políticas austericidas, primero del Partido Socialista y luego del Partido Popular de aquella, que también pasó un Erasmus ahí, ¿verdad? Pasó mucho tiempo. Y de esos, ¿cómo se dice? De esos lodos, de esos mimbres, es que mezclo yo los refranes. De esos barros, de esos lodos, pero eso es para mal, ¿no? Pues para bien, lo digo en bien. O sea, de aquellas prácticas, estos, ya es que no, bueno, soy muy mala para los refranes y siempre los uso y quedo fatal. Eso, bueno, estaba hablando de la disputa del concepto de lo público. Ahora bien, una vez que estás ahí en harina, perdone, y probablemente aquí muchas de vosotras y muchos de vosotros podáis hablar por mí, porque yo no estoy eso ya digo, no estoy ni en la Junta ni en el Ayuntamiento, y probablemente algunos y algunas de vosotras estéis poniendo cuerpo a esto, ¿no? Y lo contaréis mejor. Pues, bueno, hablaba antes contigo, que se me ha olvidado el nombre, perdona, con Ainara, que nosotras que nosotras en Ubió en concreto, que es donde yo vivo, cuando empezamos a hacer el programa municipalista para nuestra candidatura municipalista en Ubió, que se llama Somos Oviedo, por ejemplo, creo que de alguna manera, y eso lo hablamos y lo sabemos, pecamos de cierta ingenuidad. Bueno, pues no pasa nada, eso se corrige después, ¿no? Al, por ejemplo, pedir que que la mayor, exageraré, pero bueno, que la mayor parte de las contrataciones fueran a cooperativas sociales, ¿no? Y cooperativas feministas, cuando en realidad sabíamos, porque venimos de ahí, que el tejido cooperativo y de economía social asturiano no es el de Euskadi, no es el de Cataluña, no tenemos REAs como existe en Aragón, que yo soy maña, o sea, que no era esa la situación, ¿no? Entonces, quizá, para ser mucho más humildes y mucho más honestas, tendríamos que haber planteado lo que ahora estamos haciendo, que es facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, facilitar y promover la creación de ese tejido, aunque sí que existe, a ver, o sea, y además no le voy a restar importancia porque hace una labor vertebral para la sociedad asturiana, pero eso, en este momento, lo que deberíamos haber escrito es lo que estamos haciendo en este momento, que es articular y promover junto con ellas las condiciones de posibilidad de que se genere un tejido sólido y fuerte y que además vaya mucho más allá de los 4 años que dura un ayuntamiento. O sea, eso es fundamental para nosotras porque creemos que es ahí donde se generan, es como el laboratorio, ¿no? Y donde tienes una flexibilidad, aunque muchas veces vayamos más lentas, de construir y transformar la realidad y de hacer prácticas concretas que luego, entiendo, en esta dicotomía que creo que es falsa o que es muy reduccionista de la calle o el tejido, la sociedad civil y la institución, o sea, creo que eso tenemos que revisarlo también. Pero bueno, por hablar muy rápido, creo que un tejido, no creo, o sea, es cierto que un territorio con un tejido de economía social y de este laboratorio de prácticas que son feministas, o generalmente son feministas, concretas, es un apoyo fundamental para los proyectos de transformaciones desde las políticas públicas de una institución. O sea, es que tiene que existir los dos elementos y muchos más para que eso funcione. Bueno, pues que fuimos ingenuas o no, nos autoengañamos y ahora sabemos que tendríamos que haberlo escrito de otra manera. En todo caso, por ejemplo, en Podemos Asturias tuvimos una cosa muy clara desde el principio, que es que
ahora que no me oye nadie, aunque me estáis grabando, que no queríamos moradas, creo que aquí sí que hay moradas, ¿no? Que son los espacios que podemos, bueno, como unos espacios sociales que podemos articular en los territorios para que la gente pueda tener su espacio de encuentro, que es fundamental. Además, sobre todo porque Podemos somos un partido Telegram, que es un desastre, o sea, ahí empieza la mitad de nuestros problemas, ¿no? Nosotras apostamos por salir del marco de Podemos y en colaboración con las candidaturas municipalistas y creamos eso, fuera de Podemos y en colaboración con aquellas personas que son de la órbita. Ahora mismo hay 3 espacios que son restaurantes y centro social en diferentes ciudades. Hemos ido más lentas, pues ha tardado casi 4 años, pero en Oviedo existe el Manglar, que tiene ahora mismo 8 puestos de trabajo para las personas que lo sacaron adelante en la parte de hostelería, y luego un cuerpo de socios y de socias, que son las que asambleariamente llevan el espacio en su vertiente más social y cultural, y que pusieron dinero, claro, esto también, pues hay que poner dinero, que pusieron dinero. O sea, nos parecía mucho más interesante que nuestra idea de generar tejido asociativo, cultural, o sea, cooperativo, etcétera, fuera también una de las patas que no abandonáramos por estar en esta herramienta partido que es Podemos. También, y ya termino y luego ya habláis vosotras. En el nivel de los ayuntamientos también teníamos claro que era súper importante salir de esta idea que nos venía un poco del bipartidismo, que es que la derecha gestiona muy bien y la izquierda produce cambios culturales, ¿no? Es como el PSOE, bueno, ahí lo dejo. Porque nosotras lo que decíamos era, sí, porque si no... O sea, porque lo que nosotras decíamos era, a mí me da igual quién gestione bien y quién produzca cambios culturales, cuando en realidad lo que hay que hacer es políticas públicas que transformen radicalmente la vida de las personas que vivimos aquí, porque la gente que está gobernando también, bueno, alguna no vive donde gobierna, que eso es una barbaridad, pero bueno, también estamos viviendo y gobernando en el mismo sitio. Lo que decía, se me acaba de ir la pinza un poco ahora, perdona. ¿Qué estaba diciendo? Perdón, que se me tiró este último. Vale. La idea de poner las necesidades, que te agradezco, lo tenía que apuntar, pero tenía un asterisco de no lo digas porque luego hay que explicarlo. Y si hay una economista aquí, seguro que lo explicas mal. Las necesidades de la sociedad entera. O sea, creíamos que había que gobernar, no para gestionar mejor y ser el más chachi de la clase, ni para producir transformaciones culturales mejores, ser el más progre o la más progre de la clase, sino en función de cuáles eran las necesidades, los deseos y las necesidades de las personas que estábamos allí viviendo. Sabiendo también que las políticas públicas no son ni la panacea, ni una varita mágica que pueda transformarlo todo de una vez para todas, pero que sí que son un paso y un avance, sobre todo si está apoyado, aterrizado absolutamente en el lugar en el que estás y en colaboración con el resto de la gente. También nuestro plan inicial era que esas políticas públicas tuvieran congruencia y fueran interconectadas entre sí, tuvieran un plan de acción corto, medio, largo plazo, porque también nos vinimos muy arriba y tal. Y, bueno, pues en concreto os cuento que en el Ayuntamiento de Oviedo, que tiene uno de los cuerpos funcionariales más pequeños y reducidos de todo el Estado, pues después de 24 años del PP, pues así está el Ayuntamiento, con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? para sacar medidas adelante, pues ha sido difícil articular esta conexión entre unas políticas y otras, ¿no? Y eso es otra cosa que tenemos que reconocer. En todo caso, en materia de, ahora que está tan de moda Nancy Fraser, que bueno, por un lado me alegro, o sea, que bueno, quedó denostada en algún momento de, no sé, pues con su disputa por Judith Butler, quedó por ahí en el aire y ahora volvió de alguna manera. No es que esté plenamente de acuerdo con todo lo que cuenta la autora, pero creo que tiene tres
bueno, que tampoco creo que es útil y no, esto no es un seminario sobre Nancy Fraser, entonces tampoco me voy a meter mucho en ello, pero creo que sí que tiene tres elementos de análisis que están bien y que con lo que nosotras nos manejamos más o menos, que son qué políticas tienen que ver más con la redistribución, y redistribución aquí no tiene que ver solamente con la riqueza ni con los recursos, sino también con el tiempo y las responsabilidades y las obligaciones, o sea que creemos que eso tiene que entrar en la redistribución, qué políticas tienen que ver con la representación, y efectivamente para nosotras aquí la democracia paritaria, que viene, bueno, que es un concepto ya clásico, tiene que ponerse en relación con todo, bueno, con otros sujetos feministas que no son solamente las mujeres biológicamente nacidas como mujeres, y además las mujeres jóvenes, ¿no? Nosotras, y a vosotras os pasará parecido, estamos muy cansadas, o bueno, nos chirría mucho cuando encontramos políticas públicas que no están aterrizadas a las realidades concretas de un territorio como el de Asturias, que yo creo que no es muy diferente al de muchos otros territorios de todo el Estado, que tiene una pirámide poblacional como la que tiene. O sea, la mayor parte de las medidas que nos vienen de alguna manera, que están pensadas para mujeres muy jóvenes con hijos o con un trabajo de diseñadora, esto es para que me atendáis un poco, perdón, era una broma, pero bueno, nosotras estamos viendo de qué manera hacer políticas para todo el mundo, pero que tengan en su centro a las mujeres mayores, que son las que mayoritariamente habitan en Asturias. O sea, no hacer políticas particulares para ellas, sino ver qué hay de sus vidas y de sus necesidades que son buenas para todo el mundo, porque lo son, ¿no? No queremos como arrinconarlas y decir, vale, aquí hay un epígrafe en las que decimos, vale, y para las mayores, vale, y para las rurales. Es como ver que... Eso. Y por último, quería hablar de reconocimiento, ¿no? De esas tres cosas. Queríamos ver, o sea, nosotras intentamos articular políticas de reconocimiento, de redistribución y de representación, tal y como las entendemos nosotras, con nuestra propia interpretación aterrizada de estas tres categorías, e incidir en nuestro territorio con los problemas que ya os he dicho que hay, además del recorte de competencias, de los ayuntamientos, de la ley Montoro, de la deuda y del reducido número de personal técnico que hay en Ubieu, ¿no? En concreto, lo que sí que hemos podido conseguir, os cuento lo que hemos podido conseguir, no lo que no hemos podido conseguir, que eso ya seguro que hay listas gigantes de propuestas, y que además, mira, os lo quería decir, acaban de sacar el Atlas del Cambio, en el que unos cuantos ayuntamientos del cambio, por así decir, o sea, la mayor parte de los ayuntamientos del cambio han colgado todas aquellas propuestas clasificadas y aterrizadas en cada concello, en cada municipio, para que se puedan utilizar y que resulten útiles para el resto de la gente, y está súper chulo. Bueno, nosotras conseguimos de alguna manera, y con eso termino, conseguimos incidir en medidas que tenían que ver con reordenación del territorio, del municipio. Sobre todo, la verdad es que aquí sí que son de la ciudad de Ubieu, no tanto del municipio, es a lo que hemos llegado, que tiene que ver con urbanismo y territorio. Pensamos que el urbanismo con perspectiva de género feminista, efectivamente, es el urbanismo que consigue que tu ciudad o tu pueblo sea bueno para todos y para todas. No es que sea específicamente para que las mujeres estén mejor, que también, ¿no? Pero bueno, que creemos que es la dirección en la que caminar para construir ciudades y pueblos que sean buenos y habitables para todas las personas. En este sentido, hay un proyecto que viene de mucho antes que la candidatura municipalista, pero en el que nos integramos de alguna manera como integrantes del 15M, porque partió de ahí, del grupo del 15M de urbanismo, creo que se llamaba, en el que estaba el que ahora es el concejal de urbanismo de Ubieu, que viene de Somos Ubieu, que imagina un bulevar, yo no sé si habéis estado en Oviedo, pero os lo cuento. En Oviedo, cuando entras, o sea, tiene una autopista que prácticamente entra al centro de la ciudad.
¿no? De lleno, partiendo barrios en dos y con una iglesia prerrománica al lado, sin tapar ni nada, así, bien, para que le dé el CO2 y todo lo demás, ¿no? Después del impulso de Imagina un Boulevard, en el que llevan pues todos estos años que ahora no puedo sumar, ¿no? Pero tantos años haciendo procesos participativos en ambos barrios, sobre todo en uno de ellos, además con la ciudadanía entera, invitando haciendo jornadas y proyectando cuál sería, junto con este proceso participativo, cuál sería la mejor manera de solución de esa herida abierta que literalmente parte dos barrios en dos y llega casi hasta el corazón de Oviedo. Ahora mismo, hace un año creo, el Ayuntamiento de Oviedo, a través del concejal de urbanismo, consiguió fondos europeos para que se hiciera realidad. O sea, no lo veremos en esta legislatura, bueno, en estos 4 años, pero se han blindado esos no sé cuántos 1.000 euros, porque yo cuando veo más de varios ceros se me va un poco, se me va. Se ha conseguido que eso sea una realidad y sobre todo que Oviedo desee que eso exista, ¿no? Que se vea esa necesidad y que se vea lo que ya había antes como una herida abierta en la propia ciudad. Si entráis en la página tenéis toda la información y es súper interesante. Lo mismo con todo el trabajo que está haciendo en peatonalizaciones. Claro, cuando hablamos de urbanismo e infraestructuras, generalmente nos pensamos, y sobre todo las conceyalas que están en los pueblos, es que están hartas porque son rotondas y carreteras, ¿no? Que entiendo que rotondas y carreteras son fundamentales, pero sí que hay una ceguera, hablando de la ceguera de género y la ceguera feminista, hay una ceguera gigante de la cantidad ingente de medidas que se pueden hacer desde estas concejalías o estas competencias que no tienen que ver solamente con asfalto, ¿no? En todo caso, la apuesta por peatonalización de las principales calles, que esto no está hecho todavía, pero de las principales calles de los barrios, hoy salía en prensa, que lo estuve mirando antes, la reforma de la Plaza de la Escandalera, que es, bueno, que es uno de las plazas centrales de Oviedo, para hacerla efectivamente la plaza propia de la Escandalera, que era aquella plaza de reunión donde, yo me lo imagino, que alguien se subía a una caja y gritaba, ¿no? Esa es como la leyenda, de ahí la Escandalera, que acogió además la acampada del 15M, sea una plaza que de verdad acoja a las personas y que no sea una... ¿Cómo se llaman estas plazas duras de...? Bueno, es que claro, no soy tampoco urbanista ni arquitecta, da igual. Bueno, estas plazas de cemento duras en la que todas acabamos con una cadera partida, los niños con una brecha no sé dónde, o te quemas el culo en verano o tienes cistitis en invierno, ¿no? Otro elemento que se ha hecho es la humanización de la Ronda Sur, que es otra ronda que parte la ciudad de Oviedo. ¿Y a qué nos referimos con humanización? Bueno, pues es un primer paso para humanizarla de verdad, ¿no? Porque era una ronda de 6 carriles que desembocaba en otra salida de la autopista y que de nuevo partía un barrio con el colegio, ¿no? y otros sitios. Y esto no está tan lejos del centro de la ciudad, ¿eh? No me refiero, cuando pensamos, aunque estuviera no pasaría nada, pero bueno, está bastante cerca del centro. Y se ha convertido en una... ¿Qué tal voy? Ay, madre. Pues lo voy a dejar aquí y hablamos. Venga, lo dejo aquí y hablamos. Bueno, solo cuento 2 cosas más y ya lo dejo. Bueno, esto en materia de urbanismo, que hay muchas cosas más. Y luego las apuestas desde el primer año con las que, joder, que es que el PP se metió con nosotras divinamente, porque de repente el Partido Popular defendía a las personas pobres. Y es que desde el primer año hubo la apuesta por la apertura de centros escolares en periodos vacacionales para todas las personas y no solamente para aquellas que decía el PP. O sea, el PP decía que íbamos a segregar a los pobres, ¿no? Y la realidad después de 3 años es que, y esto es una noticia buena y una mala, es que muchísimas familias, tengo por ahí apuntada la cifra, luego os la digo, están usando este servicio que tiene desayuno, comida y merienda, además de educación, bueno, de actividades de educación para niños y niñas de 3 a 12 años separadas. O sea, lo está usando la mayor parte de las familias ovetenses. Esto es bueno y es malo, y lo malo tiene que ver con que, pues, qué vidas tenemos que sea necesario esto, ¿no? Y perdonad que me he extendido porque no sé. Perdón. Muchas gracias. No, yo
yo entono el mea culpa porque hemos empezado más tarde con estos problemas de los vídeos, así que lo que pasa es que quiero aplicarnos el cuento, que en el último encuentro ya lo aprendí con una compañera de la secretaría a golpes, que fue vamos a cuidarnos un poco y cuando hay que comer, hay que comer. Entonces, discutiremos, os voy a emplazar a tener el debate ahora en la comida, si os parece, para no alargar el tiempo. Pero lo que sí que quería, a modo de cerrar un poco las jornadas, era, por una parte, pues que tras las experiencias que nos han contado las compañeras en la primera mesa y después de escuchar a Chefi y a Jara, a mí me queda claro de que el sistema económico en el que vivimos trae más infelicidad que felicidad, que la felicidad se está valorando, como decía, en acumulación de riqueza y que de esa riqueza estamos hablando de poder y monetaria, no estamos hablando de otro tipo de riqueza. Y que esa infelicidad no solamente la crea a las mujeres, que también nos crea a todas, y que en consecuencia tenemos que construir las herramientas necesarias para hacerle frente. Que la economía feminista se plantea como una economía y una herramienta fundamental para hacerle frente poniendo lo que consideramos que no tiene, que son las carencias principales, y que estas carencias principales, por una parte, después de hacer una observación interna, de decir qué es lo que nos falta, qué es lo que nos niega, nos estamos llegando a que, me ha hecho gracia cuando has hecho la referencia a la conciliación, porque yo siempre me termino, cuando hablo de conciliación, hablo conciliación de la vida personal, de la vida familiar, de la vida profesional, de la vida que llega a un momento que eso ya no es conciliación, que eso es quiero vivir, no es conciliación, es que quiero vivir todas mis etapas, ¿no? Entonces, y que precisamente esa conciliación de la vida personal, la vida sexual, todas, implica una carga mental de la leche, que esta es otro de los hándicaps que no hemos hablado, pero de esa carga mental de estás en todo, ¿no? Estás en todo, no solamente en el cuidado tuyo, en el cuidado de los tuyos, en el cuidado de los demás, en el cuidado de la organización en la que participas, en el cuidado de que tus amigos estén bien, en el cuidado de que estás en todo. Y eso debe de ser evaluado igualmente. Pues eso. Encontrar que en las herramientas de economía feminista incluyan el cuidado, incluyan que la redistribución no se especifique exclusivamente en la riqueza y en el tiempo, sino que no sea la redistribución exclusivamente de la riqueza, sino que sea una redistribución de la riqueza entendida por qué vamos a entender por riqueza y el tiempo, que es el tiempo de todas, en un sistema mucho más grande, mucho más respetuoso. Implica, cuanto menos, que nos tengamos que repensar en qué punto nos encontramos, hacia dónde vamos y construirla todas conjuntamente. Entonces, llegados a este punto, en el juego, yo os emplazo a discutir, porque a mí me han interesado muchas cosas de las que has dicho, porque creo que nos las vamos a copiar. Y después os emplazo a comer. Mi compa Dani os ha pasado un papelito para que nos autoevaluéis. Dejarlo en los sillones, no hace falta que andéis con el papelito por ahí, ¿vale? Dejarlo en los sillones y vosotros mismos nos enseñáis a mejorar. Y por mi parte, agradeceros enormemente que hayáis venido aquí un sábado con este día. Agradeceros enormemente la confianza que habéis depositado en pasearos por el CIMA de Torrelavega. Agradecer a todas las que habéis participado en las mesas, vuestra colaboración, vuestros conocimientos y vuestras experiencias. Agradecer a los equipos técnicos que, a pesar de los vídeos que hemos tenido, nuestros más y nuestros menos, terminaremos compartiéndolo de alguna manera. Y a todas las compañeras y a todos los compañeros que nos han ayudado a montar esto en un tiempo récord, pues muchas gracias. Hasta pronto.